UDGTV, Canal 44, la señal de todos. Muchas gracias porque usted continúa, por supuesto, aquí en la señal de todos en UDGTV, el canal 44 de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy continuamos con estas charlas con nuestros invitados y quiero darle la bienvenida al maestro en Derecho, por supuesto especialista en la perspectiva informática de la ciencia jurídica, que es Rodolfo Guerrero Martínez. Bienvenido, ¿cómo estás, maestro? Pues es un gusto enorme saludarte, mi querido Julio, a todos los que hacen posible en directo de mi querida alma mater, la Universidad de Guadalajara, Canal 44, en este 2024. Mis mejores y mayores deseos, que todo se cumpla, se haga realidad y muy gustoso, reitero, de estar aquí. Gracias, mi estimado Rodolfo. Justicia algorítmica, la transparencia y la verdad. Es la reflexión que nos compartirá el día de hoy Rodolfo Guerrero. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es esto de la justicia algorítmica? Escuchamos los algoritmos como un término muy ligado al internet, a las redes sociales o incluso a la publicidad que te aparece, ¿no? Pero en la justicia, ¿cómo ligas estos dos mundos? No, a ver, tenemos que partir de muchas cosas y una de ellas es la cibernética y el derecho. Aquel protagonista que es Norbert Wiener, uno de los pioneros en, hacer referencia a esta vinculación y, por supuesto, a una obra que recomiendo mucho su lectura al gentil auditorio, que viene a ser intitulada Cibernética y Sociedad. A partir de esos trabajos se habla de aquellas problemáticas en la técnica jurídica que advertía Norbert Wiener como el padre de la cibernética y también parte de los trabajos que da lugar a la teoría de la comunicación y la cibernética. Todo eso vendría posteriormente a tener un efecto muy interesante en otro gran insigne como el caso de Lee Lovinger, que referiría por allá del 49 sobre esta denominación de jurimetría, que significa, querido Julio y auditorio, el uso de los datos obtenidos en las instancias jurisdiccionales para eficientar la labor del operador del derecho. Se refiere no solamente del juez, del magistrado, en sus respectivas áreas y ámbitos particulares, sino también al abogado postulante, reitero. Entonces, hablar de algoritmos nos lleva a esos puntos para no decir, es que es nuevo. Alguien lo sacó como si fuese una moda por una persona que estaba bailando en un video de TikTok. Desde luego que no. Por eso estoy mencionando estos antecedentes. Y posteriormente tomó mucha fuerza porque hubo otro ilustre, Hans, que posteriormente haría una compilación que daría también la luz de la jurimetría en múltiples efectos a favor del derecho y a favor del justiciable. A mi parecer, querido Julio, la justicia algorítmica explica el aseguramiento de un modelo de aprendizaje inteligente que evita los sesgos como el algorítmico, el de muestreo, el de estereotipo a favor del justiciable. ¿Por qué? Porque esos algoritmos tienen que estar con una arquitectura, con un tratamiento adecuado para decir que va a ser lo que se supone es un algoritmo, una fórmula matemática neutra y objetiva. Ojalá que así sea. Por eso es tan importante las personas que están de por medio en la generación de estos sistemas inteligentes. Y no tiene que ver con que un juicio tenga una sentencia por una máquina nada más, que es lo que muchos temen. Sí, claro, estamos hablando de la supervisión humana y estamos hablando de la reflexión de aspectos deontológicos, de la ética, desde luego en todo esto. Pensemos simplemente en un caso controversial sucedido en los Estados Unidos de Norteamérica, mi querido Julio. Ese caso que se denomina Mata versus Avianca, en donde un abogado de nombre Steven Schwartz desarrolló el uso de ChatGPT para obtener resoluciones y citarlas en su juicio, ignorando que esta respuesta que le dio ChatGPT era inexistente, era falsa. Las resoluciones que le dio de jurisprudencia no existían, las puso en el juicio y después de todo el escándalo que esto generó, tuvo que disculparse y estar sujeto a aquello que le dijera el tribunal involucrado en los Estados Unidos de lo que sería la pena, en este caso una pena económica de $5,000 si no estoy equivocado, y alguna otra cuestión para reparar todo ese escándalo que generó su actuación negligente de decir, ChatGPT es un buscador jurídico. Pues no.
Con el tiempo esto se ha mejorado, pero sí o sí alude a la gran supervisión humana que debe de existir en los procesos. Sí, claro que sí, imagínate, ¿no? Muy delicado, ¿no? Y esto del chat GPT se utiliza a veces a tontas y a locas en diferentes espacios. Y no, pues, como dices, hay que tener la supervisión humana. Y más cuando hablamos, como dices, de la justicia a las personas. Puede significar la libertad o el encarcelamiento de alguien. Desde luego, estábamos hablando en algún momento en el transcurso del año 2023 del caso Francisco Arteaga con estos sistemas de identificación biométrica en el que se sugerían que una persona por el color de piel ya era resultado de que él fuera culpable sin cerciorarse que verdaderamente fuese la persona, simplemente, es afroamericano, es culpable, es un criminal. ¿Qué tipo de discriminación y de atentado a los derechos fundamentales estamos haciendo? Ese caso también llama la atención sobre aquellas evaluaciones de impacto a los sistemas expertos. Las evaluaciones de impacto, para que lo sepa bien el auditorio, son aquellos mecanismos que prevé la protección de datos personales en el aseguramiento de que una innovación verdaderamente es pro derechos fundamentales. Ahorita nos llaman a la pausa, seguimos platicando. Si tienen dudas, escríbanos, regresamos. Estás viendo En Directo. Regresamos a esto que es En Directo. Estamos abordando un caso muy interesante en la pausa sobre cómo, por ejemplo, hay algunos vehículos, algunos aparatos tecnológicos que ya tienen autonomía próximamente ya la tienen con inteligencia artificial, y que pues qué va a pasar si estas decisiones que se toman son matemáticas por parte de los vehículos, bien específico, ¿no? O de otros aditamentos, y que pueden causar que una persona se salve o que una persona pierda la vida. Sí, querido Julio, vale la pena recordar este caso denominado Tesla versus Joshua Brown, que se da en los Estados Unidos de Norteamérica hace un par de años, no tanto realmente, pero que a la luz del derecho, amerita que existan nuevos razonamientos y figuras que hagan posible, por ejemplo, en México, que pueda ser llevar un buen desarrollo en las instancias judiciales todo esto. Pero a ver, ¿de qué trató este caso que estoy invocando? Justamente en la negligencia de un conductor que, a sabiendas el nivel de autónomo que tenía dicho vehículo de Tesla modelo S, pues se eximió de toda responsabilidad, está atento. Y pues prefirió, dice la narrativa de los hechos de ese caso que estoy mencionando, estaba viendo una película de Harry Potter. Entonces se deslinda totalmente, el vehículo tiene esa programación también que captura aquello que el programador dio en su configuración. Estamos hablando de aspectos morales, desde luego, en el cual hay una toma de decisión que no ponga en riesgo la vida de una persona, y si fuese el caso, el que sufriera las consecuencias de su negligencia sería el conductor del vehículo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó. El protagonista, Joshua, estaba totalmente desentendido de lo que era el manejo, llegar de un punto A a un punto B, provocó que la propia programación del auto se estrellase. Algunos dicen en la narrativa de los hechos fue un poste, fue una pared. El punto es que se estrelló, matando de forma inmediata al conductor de dicho vehículo. Entonces, bajo lo que es el razonamiento legal, se nos dice que no existiría una responsabilidad para Tesla, dado a que el conductor tendría que haberse encargado de, en ciertos momentos, tomar el volante y decir, a ver, vamos a estar cruzando y voy a estar atento de lo que está pasando en estas avenidas, por ejemplo. Cosa que no hizo, y hace referencia a aspectos técnicos del vehículo, el cual cuando tú lo adquieres tienes que leer. A ver, ¿qué nivel de autónomo realmente tiene este auto que he adquirido, que he comprado? Pues resulta que estaba localizado en un nivel 2, de los 5 que tiene comprendidos por lo menos la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la SAE. Entonces, a partir de eso tú dices, claro, la supervisión, al igual que lo que te estaba comentando en la primera parte del programa, tiene mucho sentido, e invoca otra vez a estar atentos. Yo siempre he advertido esto, querido Julio, cuando utilizamos chatbots basados en lenguaje grande, en estas bondades de la inteligencia artificial generativa, sí o sí nos exige el cuidado de todo esto, ver que no sea desinformación, que sea cierto, y por supuesto que si tiene efectos sumamente importantes a la administración de justicia, a la administración pública,
pública, en temas privados de contrataciones, pues no podemos nada más hacer un copy-paste y decir que todo está bien. Si se está exigiendo nuestra participación y nosotros deberíamos de leer los términos y condiciones de todos esos aparatos que compramos y que son inteligentes, pero que también demandan de la inteligencia natural de nosotros. Que en México pues todavía no están muy popularizados este tipo de aparatos inteligentes de todo tipo. No de todo tipo, tienes mucha razón, mi querido Julio. Estaríamos hablando de algunos asistentes virtuales, de los chatbots propiamente, algunos vehículos autónomos de Tesla que pues, ya están siendo adquiridos en México y algunos otros de Audi también. Sí, aquí en Guadalajara ya por ahí transitan algunos. Y por eso la responsabilidad que tenemos nosotros de ser conscientes de todo esto y sobre todo también que nos llama a lo que es el conocer los detalles de las cosas. Y eso me lleva a la paradoja, querido Julio, del algoritmo y la verdad. Yo he mencionado que la transparencia es esa visibilidad de los, vamos a decir, de la compartimentación de la información, ¿no? Estamos haciendo visible algo, pero ese algo, ¿será cierto, querido Julio? Bueno, la verdad recae en que verdaderamente ese escenario se haya visto bajo las variables que están en juego. Entonces, la paradoja hace referencia a esto. El algoritmo va a reflejar a través de un sistema determinado lo que pues está en juego. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer una vivienda analizada desde el exterior va a dar una decisión o una determinación. ¿Y es cierta? Es cierta, claro. Pero si ese mismo algoritmo, ese mismo sistema lo ponemos al interior de la vivienda y la vivienda resulta que externamente está muy bonita, pero internamente es un desastre, va a arrojar otro resultado del algoritmo del análisis de esa vivienda porque ha sido puesto en otra arista, en otra panorámica. Y también va a ser cierto, pero a su vez, va a existir un gran error ante todas las variables que no han sido estudiadas y que podrían ser significativas bajo eso que estemos refiriendo, esa situación que involucra la venta de un bien inmueble, eso que involucra la determinación de la selección de un perfil profesional para un empleo determinado en un medio de comunicación tan importante como es este, o si estamos hablando de empresas, de iniciativa privada, empresas de tecnología, puestos ante la administración pública. Bueno, desde luego todo esto recae en los algoritmos tienen que tener una arquitectura y tendrían que tener más allá de lo que se exige y se podría entender como una transparencia algorítmica, también tendrán que comprender esas variables que están en juego y resulta muy complicado porque muchas veces eso exige de tiempo, exige de recurso y muchas personas dicen, no, lo más rápido que se pueda. Bueno, a ver, no se puede tener los resultados más eficientes en tan poco tiempo muchas de las ocasiones. Sonaría hasta ridículo el poderlo hacer posible si estamos hablando de cuestiones que exigen mayor tiempo, mayor lujo de detalle. Sí, claro. La paciencia, sin duda, no es una de las virtudes de la modernidad, tristemente. Y mi estimado Rodolfo, no sé si pudieras compartir alguna especie de conclusión. Claro. Para la gente que nos ve, que luego dirán, pues eso es tema de abogados o aquí no tenemos esas tecnologías todavía y que la gente, en este caso, en su día a día pareciera que es algo muy lejano. ¿Por qué debería interesarnos todo este tipo de temáticas a la sociedad? Debemos de apropiarnos del conocimiento, debemos de informarnos para que alguien más no diga que lo que es por lo que le pasó en el uso de estos temas de inteligencia artificial, sino que realmente tú corrobores de fe de que eso tiene connotaciones positivas o negativas, que no te lo cuenten, diríamos de forma coloquial, tú hazlo. Y en ese sentido te invito a que seas parte de lo que está promoviendo hoy por hoy Talent Network, los que hacen anualmente aquí en Jalisco el mayor evento de innovación y emprendimiento en el país, que es Talent Land en Expo Guadalajara. Han generado una convocatoria de lecciones para aprender estos temas de inteligencia artificial y derecho para no abogados, y en el cual honrosamente el CEO Raúl Martín me ha invitado a poder ser parte de ese proyecto y llevarlo junto con él. Estamos hablando de Talent AI Academy. Búscalo en Google. Es más, ¿tienes dudas? Puedes mandarme mensaje en Rodo Guerrero por Facebook y con mucho gusto te involucraré en estos temas para llevar de la mano a los no abogados al conocimiento general del derecho junto con la inteligencia artificial y que no te lo cuenten. Tú corrobóralo y ve si es para ti o no es para ti.
Como siempre, un elocuente orador y muy claro en sus conceptos, el joven maestro en Derecho, Rodolfo Guerrero Martínez. Gracias. A ustedes, lo mejor para este 2024. Nos vemos muy pronto. Vamos a la pausa.